Bien, cierra sus ojos tantito y dígale al Padre, bendíceme hoy, Señor Jesús. Bendíceme, Padre, con tu palabra. Dile, enséñame, Padre, guíame. Yo sé que tú quieres que yo aprenda más de ti. Yo sé que tú quieres llevarme siempre a victorias, Padre. Victoria tras victoria. Así es que hoy, Señor, te pido que quites todo estorbo de mi mente, toda preocupación, todo afán, toda angustia, Padre, que haya en mi vida, Señor. Todo aquello, Señor, que esté estorbando mi vida, mi corazón, el que yo pueda recibir tu palabra hoy. Alumbra, dile, Señor, alumbra mi entendimiento. Alumbra los ojos de mi entendimiento. Quiero ver, Señor, lo que tú tienes para mí. Quiero ver esas verdades que tú tienes para mí, para mi vida diaria, para entender cada día lo que tú quieres que yo pueda enfrentar y entender que solo tu palabra es la que me ayuda a vencer cualquier tentación, a estar por encima de cualquier problema, porque solo tu palabra es la que lo puede hacer. Dile gracias, Señor Jesús, por tu presencia. Amén. Bien, acompáñame a Tito. Tito es un discípulo del apóstol Pablo, que realmente es una de las cartas que a mí me gusta mucho. Yo creo que la verdad es que a mí me hubiera gustado ser un hombre como Tito, porque la verdad es para mí como un ejemplo de alguien que tiene una iglesia, de alguien a quien Dios le da una iglesia, de alguien a quien Dios lo guía en el conocimiento de qué es lo que él tiene que hacer en una iglesia. Muchas veces nosotros podemos entender que hay pastores que Dios pone y son gente que Dios, la verdad, le da la fe para poder guiar a una iglesia y poder llevarlas al conocimiento de la palabra. Yo creo que el trabajo que un pastor tiene para muchos pudiera ser muy difícil. Yo creo que para mí no es que sea difícil o fácil. Yo creo que es más que nada el conocimiento que Dios nos da para poder entender si es Dios el que me está guiando aquí o no. ¿Cómo puedo saber yo como pastor si es Dios quien me está guiando o no? Yo creo que la lucha más fuerte en nuestra vida como pastores no es lo físico, la lucha es lo espiritual. Y yo creo que es con mayor razón por lo que uno puede estar como pastor en más comunión con Dios. Porque si yo me llegare a cansar, yo tengo el ejemplo de nuestro pastor Isidro, realmente él podía estar ministrando. En el encuentro aquí hubo varios maestros que estuvieron apoyando en las ministraciones. Estaba Carlos Carlón, estaba Gabriel Valdés, estaba Cris Estrada, estaba Juan Hernández y yo estuvimos ministrando. Hubo muchos, Dani, Julio, estaban muchos atrás también sirviendo. Había gente orando por cada uno de ellos. Y la verdad es que realmente el peso de lo espiritual pues cae en un pastor. Pero créame que todos estamos aquí otra vez. Amén. Aunque fue levantarse desde bien temprano y terminar hasta las 11 de la noche, irte a dormir nada más en el hotel para ir a dormir, regresar.
fue algo tan bueno y tan, a lo mejor tan cansado, y pudiera decir, terminé muy cansado. Créame que yo anoche todavía me levanté temprano en la madrugada a orar: Señor, ¿qué quieres tú para la iglesia? ¿Qué deseas tú decirle a la iglesia? Y si un pastor se llegara a cansar en lo físico, quiere decir que lo está haciendo en sus fuerzas. Pero si un pastor no se cansa en lo físico, es porque es el Espíritu Santo el que te da fuerza. ¿Lo cree? Así es como usted debe de entender que cuando Dios empieza a hacer su vida, a usar su vida en lo que usted haga, hágalo con el poder y la fuerza del Espíritu Santo. ¿Lo cree? Bien. Tito es uno de los que a mí, a veces les decía que me gustaría llamarme Tito, pero ya digo que no, porque ya sé que está pensando. Entonces, si no lo está pensando, qué bueno que no lo está pensando, porque no hay malicia en su corazón. Pero para mí, siendo un pastor, el único que me pudiera decir mi hijo es la pastora, así es que no hay ningún problema, ¿ok? Dice el versículo 5 del capítulo 1, léalo junto conmigo. ¿Qué dice el versículo 5 del capítulo 1? Léalo conmigo. ¿Qué dice? Por esta causa, dice, te dejé, ¿en dónde? En Creta, ¿para que qué? Corrigieses lo deficiente y establecieses ¿qué? Ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál era el trabajo de Tito cuando le ponen, Pablo lo establece y lo pone en Creta? Pablo llega a Creta, es una ciudad de Creta, y esa ciudad empieza a crecer, empieza a haber gente, empieza a recibir la gente la palabra de Dios, empiezan a conocer a Cristo Jesús, pero Pablo no se podía quedar allí. Pablo era un apóstol, él abría iglesias. Un apóstol es lo que él tiene. Él llega a un lugar donde no hay iglesias, empieza con una familia y luego otra y luego otra y luego la otra, y ya es que van creciendo. Entonces él establece a un pastor allí y él se va a otro lugar para empezar nuevamente otra iglesia. Y cuando él se va a otro lugar, empieza nuevamente donde nadie conoce la palabra y lo empieza a crecer y luego establece otro pastor allí. Timoteo fue otro de ellos. Entonces Tito le dice, Pablo le dice a Tito, por eso te dejé en Creta. Si usted se fija, le está diciendo, por esa causa te dejé en Creta. ¿Qué es lo que usted se imagina que entonces estaba viviendo Tito? Yo me imagino a Tito decir, oye Pablo, oye pastor, si vieras los problemas que hay aquí en la iglesia, no hombre, tengo este y este y este y este problema. Y Pablo le dice, sí, ya sé, no te preocupes. Y le dice, por eso te dejé en Creta. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allí, dice Pablo, para que corrigieses lo deficiente. A ver, lo volvemos a leer. Fíjese bien lo que digo yo lo digo, pero ahí lo está diciendo la palabra. Tito capítulo 1, verso 5. Dice la escritura, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para que qué? Corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Quiere decir que no era la única ciudad en Creta, sino había varias ciudades en las que Pablo tenía que establecer ancianos. ¿Tenía que establecer qué? Ancianos, dice, así como yo te mandé, como yo te envié a ti, tú también debes de establecer ¿qué? Ancianos, pastores dentro de cada lugar. Y una de las características de Creta, dice la escritura que había entre ellos profetas de la ciudad, no de Cristo Jesús, no del cuerpo de Cristo, profetas que ellos se levantaban y ellos mismos profetas les decían, los cretenses, dice, siempre mentirosos, decía, malas bestias. El mismo profeta de los cretenses decía, glotones ociosos. Ah, caray. Yo no entiendo mucho eso, ¿verdad? Pero
El punto es que imagínate lo que un pastor tenía que corregir en una ciudad. Decía, malas bestias, mentirosos, glotones ociosos. Y entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cuál sería el trabajo de Tito de empezar a predicar la palabra para quitar lo mala bestia, para corregir el que ya no fueran malas bestias? ¿Cuál sería el trabajo de Tito para predicar para que ya no fueran mentirosos? ¿Cuál sería el trabajo de Tito para predicar que ya no fueran glotones ociosos? Imagínate el trabajo de Tito en esa iglesia, ¿verdad? Hay cosas que nosotros no vemos, pero yo puedo entender que cuando Pablo le está diciendo esto, el trabajo tan hermoso que yo veo allí es que Dios hace la obra, no lo hace el pastor. Y aquí lo importante es que cuando usted está escuchando la palabra, la gente es testigo de su vida. El pastor es testigo de su vida. ¿Por qué? Porque hay una honra que finalmente Dios pone en una persona. Porque Dios establece ¿qué? Ancianos. ¿Qué es un anciano? En una iglesia. Finalmente, un anciano en la iglesia puede ser un hombre, puede ser un matrimonio, puede ser un joven. No precisamente habla de ancianos de canas. Está hablando de un anciano con una madurez espiritual. Amén. A que ese anciano usted le tenga una honra, porque no solamente es una persona que sabe predicar. No solamente es una persona que es movida por el Espíritu Santo, sino es una persona en la cual usted es testigo de que ese hombre usted lo conoció, que era un glotón ocioso y que ahora ya no lo es. Que era una mala bestia, pero que ahora ha madurado mucho y ya no lo es. Que era un mentiroso, pero fue corregido en su manera de pensar en su vida y ahora ya no lo es. ¿Está usted aquí? Entonces, imagínense cómo en la gloria de Dios, que Dios empieza a trabajar internamente en la vida de una persona y finalmente a esa persona Dios le pone en un lugar de honra y la gente dice, él es una persona que merece respeto. ¿Por qué? Porque yo lo conocí cuando llegó a la iglesia. Yo lo conocí cuando estaba allí atrás sin hacer nada. A lo mejor hasta se burlaba, pero Dios lo fue cambiando. Dios lo fue cambiando, Dios lo fue transformando, Dios empezó a trabajar en su vida, Dios poco a poco le empezó a dar sabiduría, Él fue cambiando muchas cosas en su vida y ahorita yo lo veo ahí, digo yo, Él es digno de respeto. Amén. Dios le dice, Pablo le dice a Tito, por eso te dejé en Creta. ¿Cuál era el trabajo de Tito? Predicar, enseñar, hablar, decirle a la gente, ¿sabes qué? Mira, la Biblia dice esto, pero no lo agarraba a latigazos hasta que cambiara. Se lo decía y se acabó. ¿Estás aquí? Y oraba, y seguía orando hasta que él veía un resultado. Y seguía orando hasta que él veía a Tito un resultado. Veía ese resultado, lo enseñaba, lo capacitaba, empezaba a crecer. Poco a poco él iba siendo no solamente fiel, sino que también Dios lo iba usando. Iba siendo una persona que con poder, con gloria, Dios lo empezaba a usar. Y de repente ese hombre era alguien que Tito tenía toda su confianza en él, como Pablo la tuvo en Tito. Por eso para nosotros es muy importante entender que cuando Dios nos habla, cuando usted está escuchando la palabra, la Biblia dice que la palabra de Dios cuando Él la da,
es como veíamos la semana pasada, es como la lluvia o la nieve, que cuando cae, ¿qué decía? Da fruto. ¿Da qué? Fruto. Y así es la palabra de Dios en nuestra vida. Dios envía la palabra y ¿qué da? ¿Qué da? Fruto. Y dice, y no vuelve a mí vacía. Quiere decir que hay una labor que la palabra de Dios hace en mi corazón para que finalmente yo pueda dar fruto. ¿Quiénes son los primeros que ven un cambio en un anciano de estar en una posición a estar en otra? ¿Quiénes son los primeros que verían el cambio? La familia, los hijos, la esposa. Amén. Y finalmente la iglesia. Pero empieza a haber un cambio. Y allí es ese cambio que Dios empieza a trabajar poquito a poquito, con paciencia, con misericordia, con amor. Ayer éramos 9, hubiéramos sido 11, más otros 14 servidores. Algunos tuvieron trabajo, algunos les dieron permiso, algunos tuvieron más trabajo de los servidores. Yo comprendo todo eso, pero ¿qué sigo haciendo? Orando para que llegue un día donde haya un encuentro con Jesús aquí y que esté llena la iglesia de 90. Amén. No nada más de mujeres, sino también de hombres. Y si tenemos que contratar un lugar más grande, pues contratamos un lugar más grande. ¿Lo cree? Pero no lo es mi trabajo. ¿El trabajo de quién es? De Dios. Él es el que lo hace. Él es el que hace las cosas. Yo, créame que lo único que le pido al Señor es que Él me guíe, me enseñe para saber cuál es la palabra que yo debo de decir. Vamos a leer Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Y vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Acompáñeme a Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Si lo tiene, dígame. Y hay 4. Dice, había entonces, léalo junto conmigo, había entonces en la iglesia que estaba, ¿en dónde? ¿Qué había? Otra vez, ¿qué había? Había profetas y maestros, pero aquí me está hablando de una iglesia. Aquí ya había una iglesia establecida en Antioquía. Y dice la escritura que había ¿qué? Profetas y maestros. Uno de ellos, entre ellos, no sé si era profeta o si era maestro. Dice que uno de ellos era ¿cómo? Bernabé. Otro, ¿quién más? El que le llamaban ¿cómo? Níger. ¿Usted los conocía? No, ni me parecen muchos. Uno dice, pues Juan, Pedro, Lucas, bueno, Lucas no era discípulo, Bartolomé, Judas Iscariote, ¿quién no lo conoce? Es un discípulo bien conocido, ¿verdad que sí? ¿O no? A ver, ¿está usted aquí? ¿Quién más? ¿Qué otro? Mateo, ¿quién más? Jacobo, Marcos, ahí había discípulos. ¿Usted los conoce esos? ¿Pero conocía a estos? No. Dice, en Antioquía había profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger. ¿Quién más? Lucio de Cirene. ¿Quién más? Manaén, el que se había criado junto con ¿quién? Herodes el tetrarca. ¿Y quién más? Saulo. Y dice la palabra entonces que había profetas y había maestros. No todos escribieron una carta, no todos escribieron algo que yo pudiera tener aquí, no los conozco, pero apenas si los conocemos. Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Ministrando, ¿quiénes? Estos, o sea, los profetas y los maestros, al Señor. ¿Y qué más dice? Ayunando, dijo el Espíritu Santo a través de ellos, apartadme ¿a quién? A Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Siguiente versículo, versículo 3. Entonces,
habiendo ¿qué? Ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Qué importante es ser enviado. Qué importante es ser enviado. Es no porque yo quiero ir y ya puedo y ya sé, voy a ir a algo. No, tengo que ser ¿qué? Enviado. Ahí dice la Escritura. Y aquí lo importante que yo quiero que veamos es que realmente en la palabra de Dios, quien dirige a los profetas, quien dirige a los maestros, ¿quién es? El Espíritu Santo. ¿Quién los dirige? El Espíritu Santo. Y aquí quiero que acompañe a otra escritura y vamos a leer Mateo capítulo 13 y vamos a leer el versículo 52. Mateo capítulo 13. ¿Alguien sabe de qué habla Mateo capítulo 13? Así rápidamente. En general, un resumen de Mateo capítulo 13. ¿Alguien conoce Mateo capítulo 13? ¿Nadie? ¿De qué? Más fuerte, ¿de qué? Las parábolas. Mateo 13 es de las parábolas. Repita conmigo, Mateo 13 es de las parábolas. Es la que más habla entre 6 o 7 parábolas allí. Y en todas las parábolas dice Jesús, el reino de los cielos es semejante a, y una dice al sembrador, la otra dice la agricultura, la otra dice la semilla de mostaza, la otra dice la levadura. Y empieza a hablar Jesús en parábolas y los discípulos le decían, maestro, ¿por qué hablas en parábolas? Y así dice la Escritura, desde Isaías, ¿se acuerda Isaías? Todos sabemos cómo murió Isaías ya, ¿verdad? ¿Sí se acuerda la semana pasada? ¿Cómo murió Isaías? Aserrado, eso sí les tocó a muchos, ¿verdad? No sabía. Bueno, la semana pasada lo vimos. El rey Manasés no estaba muy contento con su vida porque le estaba diciendo las cosas que tenía que hacer y él no quería que Isaías le dijera y lo mandó matar. La manera en la que mataban a la gente en esa época era que se cree que fue aserrado. Lo colgaron de un árbol y lo serrucharon por la mitad. Si usted no estuvo aquí la semana pasada, puede ver el video de la semana pasada ahí en YouTube. Qué triste que un profeta haya muerto así, ¿verdad? Pero ese profeta escribió de Jesús, por eso se le conoce como el quinto evangelio. No solamente escribió cómo Jesús obraría en el momento en el que murió. Dice, Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, Él dice, herido fue por nuestras rebeliones, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todo eso lo escribe Jesús entre 500 y 600 años antes de que Jesús viniera. Y ahora dice la Escritura que Jesús empezó a hablar en parábolas porque dice la palabra que se cumplió la profecía de Isaías que decía que Jesús iba a hablar en parábolas. Por eso Jesús, Mateo capítulo 13, es el cumplimiento de una profecía que habla sobre Jesús que les iba a hablar. ¿Cómo? En parábolas. ¿Cómo les iba a hablar? En parábolas. Una de las parábolas que a mí me impacta mucho es precisamente la que dice la Escritura, que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla. Repita conmigo, buena semilla. Otra vez repita conmigo, buena semilla. Cuando Jesús está explicando esta parábola, dice que hubo un hombre que sembró buena semilla. Y al día siguiente, después de un tiempo, ya que empieza a crecer lo que él sembró, la gente, sus ayudadores, los que le ayudaron a sembrar, se daban cuenta que que allí había sembrado también cizaña. Hoy te explico eso. Un sembrador conoce esto. Él sabía cómo crecía el trigo y también sabía cómo crecía la cizaña. Son muy similares.
Y entonces los hombres le dicen al amo, al mayordomo que sembró buena semilla: ¿qué no sembraste buena semilla? Dijo: sí, yo sembré buena semilla. Dice: pero entonces, ¿por qué hay cizaña? Dice: porque mientras dormimos, mientras estábamos dormidos, dice, el malo vino y puso cizaña. Y entonces ellos le dicen: le arrancamos la cizaña. Y le dice: no, no, déjalas crecer juntas. Y entonces así se quedan pensando: ¿cómo las dejamos crecer juntas? Van a robarle allí nutrientes. No te preocupes, déjalas crecer juntas. Un sembrador conoce todo esto. Y entonces de repente, ¿qué es lo que empieza a suceder cuando hay ya el fruto en el trigo? Los dos van creciendo automáticamente, van creciendo juntos. No puedo dejar el micrófono, por eso me gusta el otro. ¿Van creciendo qué? Juntos. Y cuando ya empieza el trigo a tener semilla en sí mismo, el mismo grano, los mismos granos que él empieza a tener dentro de sí mismo, la buena semilla, el mismo grano, el peso que tiene arriba, empieza a hacerlo doblar. ¿Y sabe qué pasa con la cizaña? Como no tiene fruto, la cizaña se queda al contrario, sigue creciendo arriba, porque la cizaña no tiene fruto. Repita conmigo: la cizaña no tiene fruto. Por eso es que el que sabía que debería de dejar crecer, junto a las dos, debería de entonces esperarse. Con el tiempo se iba a dar cuenta que cómo saber arrancar la cizaña y saber que no se revolviera con el trigo. Ya cuando estaba listo, un poquito antes de cosechar, todo lo que salía hacia arriba era bien fácil quitar, porque ellos sabían que esa era la cizaña. Y entonces ya no se iban a llevar, antes se iban a llevar buena semilla o buen fruto de lo que estaba sembrado. ¿Qué sucede con esta parábola? ¿Qué me dice esta escritura? ¿Por qué Jesús la dice? ¿A qué se refiere en mi vida? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios. Repita conmigo: la semilla es la palabra de Dios. ¿La semilla qué es? Por eso para mí el deseo es saber qué es lo que Dios quiere sembrar en su corazón. Y lo que yo deseo sembrar, ¿qué es? Porque Él me lo dice. Amén. ¿Qué es lo que da fruto? Esto es lo que da fruto, porque dice que la palabra de Dios no vuelve a Él vacía. ¿Está usted aquí? Pero dice que el enemigo siembra cizaña. Entonces hay cosas que el enemigo va a sembrar junto con la palabra. Voltee para acá. El enemigo va a sembrar junto con ¿qué? Con la palabra. Dele un codazo así al que está a su lado y diga: no te duermas, dile. No aproveche, no le pegue tan fuerte. Luego lo aprovechan y dicen: no, aquí ya me dijo el pastor que tampoco estaba dormido él. Voltea para acá. Entonces hay cosas que yo puedo comprender, que mientras yo comparto una buena palabra, usted puede estar escuchando una cizaña. Ay de mí. ¿Está aquí? Porque luego a veces uno empieza: ¡ay, qué padre! No, yo voy a escuchar la palabra y sí, está emocionado y dice: el Señor me tocó el domingo, y empieza y abre internet y empieza a ver videos de la palabra y hay cosas que no, Dios no estaba hablando. Pero usted crece con eso. ¿Usted le gustaría que su hijo, que va un día al vecino y le piden un día a su hijo al vecino y de repente el tercer día el niño llega todo malo del estómago y usted dice: pues ¿qué comiste? Pues me dio esto. Ay, es que yo cuido mucho eso, que no comas aceite, que no. Ay, ¿a poco? Y te lo comiste, sí, te dio chetos de los azules. Ay, qué bárbaro.
Sí, me dio cheto de los sacerdotes. Pues sí, es lo mismo. Espiritualmente yo tengo que cuidar qué le doy, porque si no se me va a enfermar. Es una familia, yo la tengo que cuidar. Yo tengo que dar una buena palabra que no le haga daño. ¿Está aquí? Es que oí a tal pastor que dijo esto. Usted va a oír a muchos pastores que dicen muchas cosas, pero usted debe de hacerle caso a la palabra de Dios. No tengo nada en contra de ellos, la verdad, los amo y los respeto, no los juzgo, pero tenga cuidado, discierna. ¿Cómo? ¿Está aquí? Discierna. No coma chetos azules. Bueno, no es cierto. De eso, si a usted le gusta, cómaselos. Esa parábola me da a entender muchas cosas. ¿Por qué nosotros, voy a pedirle al del teclado que pase, por qué nosotros estamos abriendo ahorita un libro que se llama Las Fiestas de Israel? Y es para aquellos que ya están inscritos en la escuela de ministerio. Ese libro se va a seguir dando. No se preocupe, lo vamos a seguir dando. Pero es importante que usted vea que en la escuela de ministerio hay los primeros 3 libros, van muy de acuerdo con las fiestas de Israel. Van muy de la mano con el libro de las fiestas de Israel. No es que vayamos a celebrar las fiestas de Israel, no, por eso queremos que usted aprenda, porque queremos sembrar buena semilla. Amén. Queremos sembrar buena semilla. Que usted conozca más de Dios, que usted se enamore más de Dios, que usted se enamore de la palabra y diga, ¡ay, ahora sí le entendí! De repente uno se empieza, y la genealogía, y dice, y fulanito de tal, y perenganito de tal, y hasta son 14 generaciones. ¡Ay, qué sueño! ¿Qué leíste? Pues ni le entendí, pero dijo el pastor que la leyera. No. Comprenda lo que dice la escritura, aprenda lo que dice la palabra. Tiene problemas, ¿sabes cuál es la alarma más principal cuando tienes problemas? La palabra. Jesús mismo fue tentado en el desierto. En las 3 cosas en las que todo hombre puede ser tentado, 3 cosas nada más: deseos de los ojos, deseos de la carne y vanagloria de la vida. 3 cosas. ¿Y sabe cómo Jesús las venció? Con la palabra, porque siempre dijo, escrito está. Teclado. Siempre dijo, ¿qué? Siempre dijo, ¿qué? ¿Y dónde está escrito? En los rollos. ¿Y cómo Jesús sabía? Porque lo leía. Porque iba a la sinagoga. Dice la palabra que un día él se levantó, como era costumbre de él, ir a leer la escritura y leer la palabra. Y lee Lucas, lo que viene en Lucas 4, 18 y 19, dice la palabra, Jesús se levantó ese día como era de costumbre, él lee el rollo del libro y empieza a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová y me ha dado poder para sanar enfermos, dar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y predicar el año agradable del Señor. Enrolló el libro, volteó con todos, dijo, hoy se ha cumplido esa escritura. Y todos se le quedaron viendo. Fue y se sentó. Jesús mismo sabía que esa escritura se estaba cumpliendo. ¿En quién? En él. Y desde ahí empezó su ministerio. Y cuando él es tentado en el desierto, y cuando el diablo le dice, ¿tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. ¿Qué dijo Jesús? Escrito está. ¡Wow! ¿Y cómo puedo aplicar ahorita yo en mi vida real es una palabra? Si tengo un problema en mi negocio. A ver, los que me contestaron así, ¿qué me dicen? Tengo un problema en mi negocio. Soy tu discípulo, ministrame. ¿Cómo?
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Wow, gracias por esa palabra. Sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero qué más? Sí, pero en mi negocio yo quiero más. Sé que Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué hago? ¿Alguien más? ¿Cómo? Orar. Híjole, sí, estoy llore y llore y llore, llore. Y llore también. ¿Cómo? Sembrando. Oh, excelente, qué padre, qué bendición. Pero quiero más. Escrito está. ¿Qué está escrito? A ver, otra vez más, un poquito más, porque no oí. Oh, me va a dar sobreabundancia. Wow, qué bendición. ¿Dónde dice? En la palabra, entre Génesis y Apocalipsis, pastor. Por eso tengo que estudiar, ¿verdad que sí? Bueno, la Biblia dice, alguien me dice, pastor, la palabra dice que todo lo que hagas prosperará. Porque tu negocio no es tuyo, tu negocio es de Dios. Porque tú se lo entregaste desde el principio. Tú oraste por él. Tú tuviste la fe para iniciarlo. Y Dios no te va a soltar. Y no solamente serás un comerciante o un negociante, serás un empresario. Porque te lo dijo un profeta. ¿Estás aquí? Y entonces yo salgo así, sí, Señor, lo creo, Él es mi pastor. Oro, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué estoy diciendo? La palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Ahí dice, Jesús dice, la Biblia dice, Dios me dice, Dios me dice, Dios me dice. Terminando esta parábola, dice otras más, pero quiero que leamos el versículo 52. Estoy por terminar. Mateo 13, versículo 52. Él les dijo, fíjese bien, esta es una escritura que a mí anoche el Señor me despertó y dije, ¿y esto qué, Señor? Está en Mateo 13, que el capítulo de las ¿qué? Mateo 13 es ¿qué es? ¿El capítulo de qué? Este es algo que yo digo, ¿y esto es una parábola o qué, Señor? Por esto, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando uno lo lee así de repente dice, ¿what? ¿Qué quiso decir, Señor? A ver, no entendí. ¿Cuántos no leemos la Biblia y de repente no la entiendes? ¿Sabe qué es lo que yo hago? Lo vuelvo a leer y volteo y le digo, Señor, no entiendo. Explícamelo, Señor. No entiendo. Y me pongo a orar y dame luz, Señor, como dice en Efesios 1:18, Señor, dame luz a mi entendimiento, alumbra mi entendimiento. Quiero saber por qué dices esto en tu palabra. Y me empieza a revelar. Y me empieza a enseñar. Y lo vuelvo a leer. Y ya como que hay luz y lo estoy entendiendo. Y lo vuelvo a leer. Ay, Señor. Sí, qué sabroso se entiende conocer la palabra. Porque vas comprendiendo lo que Dios te está diciendo en la Escritura. No es un simple libro negro. Es la palabra de Dios. Es donde tú puedes decir, escrito está. Le pregunté a mi esposa y a mí, ¿cuántos tenemos inscritos para la escuela para los libros de Israel, la fiesta de Israel? 22 el jueves y como 18 el domingo. ¡Wow! Hay hambre de la palabra. Hay sed de la palabra.
Esta escritura de Mateo capítulo 13, el versículo 52, dice la palabra, te lo voy a decir en otra traducción. Él les dijo: bueno, todo maestro de la ley, repita conmigo, maestro de la ley. Eso era lo que era un escriba. Todo maestro de la ley. ¿Dónde está basada la ley? En un maestro de la ley, Antiguo Testamento. ¿Estás aquí? Todo maestro de la ley, ¿qué dice? Alguien que conoce lo viejo. Un maestro de la ley es el que es experto en lo anterior. Dice: todo maestro de la ley que recibe mi enseñanza, dice Jesús. Un maestro de la ley que recibe la enseñanza de Jesús. Un maestro del Antiguo Testamento que recibe las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es como el dueño de una casa. De lo que tiene guardado, saca cosas nuevas y cosas antiguas. Un hombre que conoce la palabra, un hombre que tiene sabiduría y entendimiento, un hombre que sabe cuando Dios está hablándole a su corazón. No se envanece con lo que sabe. Un hombre cuando va aprendiendo la palabra de Dios no se envanece y dice: yo ya sé mucho, ahora sí tráiganmelos para enseñarle. No, la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica a la comunidad. Yo debo de aprender la palabra, pero debo de entender el significado de la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 7 columnas de la sabiduría. Ese libro se da en los grupos en casa. Y hay gente que se junta también en un grupo en casa y empieza a aprender la palabra. Créame que no es que usted lo va a aprender en un mes. No, a lo mejor el libro se tardó. ¿Está Juan? Carlón, ¿cuánto se tardó el libro de las 7 columnas? 2 meses. Pero ahí va, poco a poco, sembrando el Señor. Poco a poco, a través de maestros aptos para enseñar. Y usted está aprendiendo. Y el día en que usted tiene problemas, usted es un hombre victorioso. 7 amenes. Gracias, Señor, con esos victoriosos. Cuando usted aprende la palabra, usted es una mujer de éxito. Como 20 ya se llama, 27. Aleluya, Señor. Cuando usted conoce la palabra y tiene problemas, usted es una persona que Dios va a levantar como una lumbrera para que todos vean la luz de Jesús en su vida. Eso. Hemos tenido ahorita que apoyar a las iglesias que estamos ministrando. Nosotros tenemos la escuela de ministerio, que gracias a Dios, de veras, yo le doy muchas gracias a Dios por lo que Él ha hecho. La escuela de ministerio la tenemos ahora sí que es en línea, no transmitiéndola, sino todo lo tenemos electrónicamente. Una persona muy cercana a nosotros, a la familia, muy pegada a la familia, que yo sé que no le gusta que digamos quién, pero él hizo todo. Pone exámenes allí, no son exámenes, son ejercicios.
¿Qué ha aprendido la gente? A saber leer. ¿Usted sabe cuál es el arca del pacto de Noé? Pues claro que no, Noé no hizo un arca del pacto, ¿verdad? Noé hizo un arca para salvar a los animales. El arca del pacto, ¿quién la hizo? Moisés. Entonces de repente en las preguntas vienen algo así y uno dice, pero está bien, pastor, y lo de, no dice de Noé. Es que dice de Noé. ¿Qué ha aprendido la gente? A saber leer. ¿Verdad que sí? De repente uno dice, las contesté todas bien. 95, ¿por qué 95? Es que no es en Isaías. Aprendamos a leer. Aprendamos a leer. Yo no quiero que haya cizaña en su vida. Aprendamos a leer. ¿Está aquí? Dios quiere usarlo con poder. Me dio mucho gusto hace muchos años que ahí en Saltillo había una señora ya grande y no sabía leer y escribir. Nunca había tenido un diploma, un reconocimiento, certificado, de nada. Pues ella ni primaria, dice, estudié. Y cuando estábamos en la escuela de ministerio, había alguien que le enseñaba y le decía, le leía las preguntas, le leía las respuestas, y ella decía sí, no, y decía todo, y todo alguien le ayudaba a escribirlo. Terminó la escuela de ministerio, fue al lanzamiento, y en el lanzamiento hacemos la graduación de la escuela de ministerio. Ahorita hay alrededor de 20, ¿cuánto? 25 personas que tomando el lanzamiento, usted va a ver aquí una graduación. Bueno, esa señora, sin saber leer y escribir, estaba tomando el lanzamiento. Y cuando se graduó, imagínensela ella, señora grande, con su toga, su birrete, con un certificado. ¿A quién cree que mandó a hablarles? ¿A quién cree que mandó a hablarles? A toda su familia. Dijo, me voy a graduar. Y recibió su certificado. Y es una mujer que le habla a Cristo de muchas maneras, porque ella sabe que ella tiene la preparación para hacerlo. No es nuestro interés que meterlo así, no, usted búsquelo. Busque la palabra. La palabra cambia en su corazón. La palabra transforma su vida. La palabra hace que su vida empiece a conocerlo más, su corazón de Dios, a conocerlo más a Él, a saber qué es lo que Él piensa de usted, a saber lo que Él piensa de sus hijos. Ese es mi deseo, que usted conozca la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie. Dígale al Señor, ayúdame, Señor. Sé que para todo hay tiempo, Señor. Dile, yo sé, Señor, que tal vez conozco algunas cosas, tal vez conozco mucho. Dile, Señor, pero yo quiero conocerte más, Padre. Yo quiero que cuando tú vengas, Señor, por nosotros, haya un conocimiento en ti de mi vida, Padre. De que no soy alguien más del montón. Y hay cosas que yo tengo que corregir, como Tito tenía que corregir lo deficiente en la iglesia. Hay cosas, Señor, que ahora sé que tú me quieres enseñar. Quiero enseñarle bien a mis hijos, Padre. A veces decimos Diosito por amor, pero tú eres un Dios grande, Señor.
Que nuestros hijos aprendan que yo tengo un Dios grande, amoroso, poderoso y maravilloso, y que me ama. Y que yo sé, Señor, que mis generaciones, Padre, si yo les enseño, serán poderosas. Bendice ahorita a los maestros de la escuela de niños, Señor. Bendícelos, Padre. Trae unción sobre ellos. Sabemos que muchos de nuestros hijos, Señor, son difíciles hasta en la casa, Señor, pero que ellos ahorita están enseñándoles, Padre. Y queremos decirte, bendice a los maestros, Padre, que ahorita están enseñándole a nuestros hijos. Que ellos aprendan, Padre, que ellos conozcan tu palabra. Aquí, Señor, estamos creyendo que eres tú quien habla, Padre. En su tiempo, Señor, cada uno de los que dé fruto, Padre, estaremos postrados delante de ti, Señor. No habrá orgullo en nuestra vida como la cizaña que se mantiene erguida. Habrá, Señor, un momento en el que yo pueda inclinarme ante ti, ante tanto conocimiento y tanta sabiduría que tú me des, porque tu sabiduría es pura, Señor, porque tu sabiduría es pacífica, Padre. Yo sé que tienes muchas cosas para mí, para mi negocio, para mi trabajo, para mi familia, para mis hijos, para mis nietos, Señor. Yo sé que tienes muchas cosas para darme, Padre. Dile, dame de tu sabiduría, Padre. Guíame, Señor. Quiero ser sensible, Padre. Yo sé que hay profetas, que hay maestros, Señor, que disciernen y que saben y que conocen la palabra. Tal vez yo sea enviado, pero tal vez yo sea de ellos, de esos sabios que se quedan, Padre, de esa gente que profetiza, de esa gente que es movida por tu Espíritu Santo y que tú le hablas, Señor, y que tú confirmas tu palabra para enviar a alguien, Señor. Yo sé, Padre, que de esta iglesia tú multiplicarás muchos maestros aptos, Señor, y llenaremos Tijuana de muchas iglesias, Señor. Que muchos conozcan tu palabra, Padre. Aquí hay mucho lugar para sembrar tu semilla, Padre. Y hemos orado, Señor, para que haya obreros, que haya muchos obreros, Padre. Levanta a estos ancianos, Padre, aquí en la iglesia. Levanta gente que tiene tu llamado,